Buenos días amigos, amigas, un placer vernos en este nuevo día, jueves 27 de octubre de este año 2022, dando el inicio a su espacio Visión Matinal. Desde ahora y hasta las 9 de la mañana estaremos por aquí compartiendo, como siempre, un conjunto de informaciones de sumo interés. Así es que estamos en esta última semana del mes de octubre, el mes número 10. Ya estamos casi en noviembre, ya siguen las personas, pues las amas de casa, las mujeres principalmente, iluminando sus casas, alegrando lo que ya se aproxima, que son las Navidades. Me permito dar los buenos días a Juan Martínez, quien estaremos aquí compartiendo Visión Matinal. Buenos días. Buenos días, Juan. Wilson Radamés Peña. Un placer. Para mí también, gracias a los amigos televidentes que cada mañana comparten con nosotros este trecho del tiempo entre 7 y 9 de la mañana, de lunes a viernes. Nosotros siempre en procura de llevar las informaciones de forma transparente a la ciudadanía, manera y forma, que se formen, valga la redundancia, juicios, sus propios juicios sobre lo que acontece y puedan, tener sus propias conclusiones también. Eso es importante, de manera que aquí estaremos viendo todo lo acontecido. Le he enviado algunas imágenes a Alexander, por favor, para ver si en un momentito las subimos. Ahí hay algunos cortes que hicimos ayer de la caminata que se llevó a cabo hacia Edesur. Hay una actividad para mañana, el sábado próximo. Entonces también le hemos enviado la nota a Alexander, y también hay otra actividad mañana a la cual yo aspiro a ir, que es de lectura, que también la estaremos explicando a la gente, a ver si se anima ahí al Parquecito Máximo Gómez. En fin, muchas las informaciones que tenemos en el país y en el mundo. El próximo domingo se llevan a cabo las elecciones de segunda vuelta en Brasil. Yo apuesto a Lula, pero hay prácticamente un empate técnico entre Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Más de 130 millones de brasileños convocados a ejercer el voto entre los dos candidatos finalistas de la primera vuelta que se llevó a cabo en esa nación. También hay evidencia de que se recrudecen los conflictos en Europa, lo que tiene que ver con el caso de la guerra que se vive entre Ucrania y Rusia. También están llegando informaciones, aunque no con la contundencia que deben, de la gran crisis, las grandes movilizaciones también que se están produciendo en Europa, en muchos casos naciones solicitando a sus gobiernos que no se involucren como lo han estado haciendo, porque al fin y al cabo el gran beneficiario, el que sale más beneficiado de todo esto, son los Estados Unidos, que no están ahí en Europa, en medio del fragor de los conflictos, como es el caso de otras naciones que sí están en Europa, ahí donde se está llevando a cabo estas acciones que obviamente tienen impacto sobre la humanidad. Están ahí esos hechos. Hay que darle seguimiento día a día. Se ha hablado de la posibilidad de que se empiecen a usar armas de otro tipo. Se habla de la bomba sucia, que después habrá que describirla aquí en el programa, ¿verdad? Que Ucrania usaría. Han habido bombardeos indiscriminados de ambas partes, tanto de Rusia hacia Ucrania como de Ucrania hacia Rusia. Muerte, dolor y sufrimiento ha traído este conflicto, que por un lado sostiene Rusia, ¿verdad?, por su defensa y su integridad territorial,
y que por otro lado apoyan los países de la OTAN y los Estados Unidos, o la OTAN en sentido general, al gobierno de Ucrania con el propósito de diezmar la fortaleza, la fuerza del gobierno ruso. Así está el mundo, bueno. No solo ver el patio, sino ver el mundo, porque no sé si será verdad, pero es una nueva rama de las ciencias sociales que hay que estudiar, el fenómeno de la globalización, de una aldea global, dice. Sí. Bueno, lo lamentable, Juan, es que en todo esto hay pérdidas de civiles que lamentablemente no se involucran en esta guerra entre Rusia y Ucrania, pero finalmente salen lastimados, familias que tienen que abandonar sus hogares y familias que pierden a más de uno de sus miembros. Entonces esto es lamentable, pero además son los efectos mundiales que trae como consecuencia. Por ejemplo, Rusia ya se ha comprobado, se ha dicho, se ha anunciado, ¿verdad?, que es un gran productor de combustible, en este caso del gas que usa gran parte de Europa. Y está entrando la época del frío, hermano, mira, sí, y eso está claro, terrible. Ese frío, para esa parte del este de Europa, ese frío es terrible. Y entonces, por otro lado, la producción de productos alimenticios que tiene Ucrania, o sea, una combinación terrible, alimento y combustible. Sí. Ahí pegan, ahí tú lo juntas y si lo juntas se queman, pero ahí sí, deben andar de la mano. Uno correcto, para dar solución todos impactan la vida de las personas. Si no te alimentas te mueres. Correcto. Pero el frío también puede llevarte a la muerte. Es decir, claro, que realmente es una... Y que impactan definitivamente más allá de las fronteras de esos países. Sí. Así es que, bueno, señores, cuando usted lee un poquito de las actividades del mundo, cuando usted recuerda, por ejemplo, lo que fue el acontecimiento final de la construcción del muro de Berlín, dividir en dos partes una república, que de repente ciudadanos que eran hermanos, ciudadanos que eran amigos, ciudadanos que tenían relaciones amorosas, de un momento a otro quedaron en países diferentes. Como el caso de Corea también. Como el caso de Corea. Corea del Norte y Corea del Sur. Por capricho, por decisiones... Intereses de grandes potencias. Bueno, vamos a hacer esto. Y miren, señores, en cierto sentido, si nosotros nos vamos un poco más atrás y vemos lo que ocurrió aquí en el Caribe, que Juan Bosch perfectamente lo llamó frontera imperial. El Caribe se convirtió en frontera de los imperios de Europa, precisamente de Europa. Y esa dejadez, las malas políticas aplicadas por España y las influencias de Francia, Inglaterra, Portugal y otros países, pues definitivamente provocaron que hoy esta isla tenga una situación de dos repúblicas. Y los intereses también. Que no debió ser. Sí, porque es bueno explicar eso cuando uno dice no debió ser. Nos referimos a siglos anteriores. No, o sea, claro, estamos hablando del 1800. Porque aquí habían 5 cacicazgos, sí, ¿verdad?, que estaban en toda la isla y habitadas por los pueblos aborígenes, que ahora se ha descubierto que aquí esto estaba mucho más habitado, que los primeros habitantes no fueron los taínos. Precisamente no se le ha dado mucha... Porque cuando viene a ver alguien piensa y dice que tú estás de acuerdo con la unificación de la isla. No, estamos hablando, bueno, pero mencioné aquellos años, esas luchas entre España, Francia, Portugal, Inglaterra, por el Caribe, y me estoy refiriendo a la decisión equivocada de Osorio en 1605, 1606, apoyada por España, que abandonó a su suerte definitivamente a lo que fue el inicio
de sus andanzas por América, que fue la isla española. Y todo eso dio como resultado que hoy tengamos a esta isla dividida en dos repúblicas. Así es, sabes que es interesante volver, en la historia hay que volver a explicar esto de los cacicazgos, para que veamos cómo se dividía, era la isla, no hablábamos de la parte haitiana, que hoy se llama, o lo que hoy se llama Haití, lo que hoy se llama República Dominicana, hablábamos de la isla, la hispaniola. La hispaniola o sea, quisqueya. Eso es un elemento importante a destacar. Lo que nos dividió como isla luego fue la desaparición de la raza aborigen y los intereses de las grandes potencias, la que siempre han querido cada uno un pedazo de las naciones. Claro. Eso pasó en Europa en el marco de la Segunda Guerra Mundial, también en el marco de la Primera Guerra Mundial, que se redefinieron nuevos territorios, porque la guerra imperialista, en sentido general, siempre ha sido por un nuevo reparto del mundo, solo que ahora el reparto temporalmente no es de territorio, sino que ahora el reparto es económico, es decir, hacia dónde fluyen los capitales de las grandes potencias. O sea, que no necesariamente está envuelto el concepto de expansión, pero... De expansión territorial. De expansión territorial, claro, expansión económica, militar, sí. Pero Juan, si uno ve un poquito atrás, cómo Europa, principalmente España y Francia, manejaron, en el caso de nosotros, esto con un papel, yo te lo regalo, sí, yo te lo cedo, Francia, sal de aquí de España, que tú me tienes ocupado, entonces yo te regalo a Santo Domingo. O sea, un manejo así como una cosa, un artículo que tú tienes en tu casa y sí, tú... Pero mira, Juan, con relación a ese hallazgo, los estudios se basaron principalmente en ese hallazgo en Samaná, me parece. Sí, Samaná. Una zona de Samaná. Y se determinó, señores, que muchos años antes ya existían pobladores en esta isla. Y que fíjate, Juan, la información hasta donde yo pude leer, hay una cercanía mucho más grande entre lo que ha sido y que se conoce entre Venezuela y la República Dominicana, porque se descubre ahora, dicen los geólogos, los investigadores, que esos pobladores eran mayormente de Venezuela. Así es. Esa parte de Venezuela. Así mismo. Entonces, es interesante esos descubrimientos que se están llevando a cabo. Osamentas que sí, han venido siendo descubiertas. Hay cosas, la humanidad tiene una historia que apenas se conoce una mínima parte, poca parte, es decir, sí, muy poco, y en la medida en que va desarrollándose, por ejemplo, la tecnología, ¿verdad?, que permite tener acceso a mayores profundidades, por ejemplo, a terrenos a veces, como uno dice, inhóspitos. Inhóspitos, sí. Bueno, en el día de ayer tenemos unos videos ahí, creo que ya los tenemos listos. Se produjo aquí una caminata que se concentró en la calle Duarte con esquina Sánchez, frente a la catedral de Baní, ¿verdad?, Nuestra Señora de Regla. Lo que respecta a nosotros, teníamos un compromiso en la capital a las 11 de la mañana, pero decidimos posponerlo para participar en esta actividad que se convocó. No la convocamos nosotros, ¿verdad? Por eso no nos atribuimos nada de esto, sino que participamos, porque a donde quiera que hay un reclamo de la población, pues ahí estamos nosotros. Pareció buena la actividad, yo la valoro positiva, sobre todo porque participan nuevos actores, gente que tú no lo veías participando, pues de pronto aparecen y participan, y eso es una cosa buena. Ojalá sea una acción realmente que pase de la espontaneidad a la conciencia, y la gente, bueno, se integre con mucho mayor entusiasmo a este tipo de actividad. Esta marcha, bueno, llegó hasta Edesur. Ya sabemos de los abusos que se han cometido en Edesur.
nadie como nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Visión Matinal y el otro programa, Hiperavia Noticias, ha insistido más con esto de los aumentos. Hablábamos de 21 aumentos que la gente decía, pero eso no puede ser cierto. Y decíamos, sí, son 21 aumentos hasta el 2026. Bueno, cuando aplicaron el tercero, como que la cosa empezó a apretar, y cuando vino el cuarto ya la gente no pudo más en julio y hubo que echarlo hacia atrás. Entonces a eso se le suma los problemas que han habido con la facturación, los errores, que yo siempre dije aquí en el programa también, que esa factura que llegó con un 200, un 300% por encima de lo que normalmente se paga, era un error producto de la incapacidad gerencial de Edesur. Yo creo que Milton Morrison ha demostrado incapacidad como gerente y el equipo que tiene, porque siempre habíamos manifestado que si saben que las facturas están saliendo con errores, entonces no le emitan. Sí. Hagan una revisión y evítense lo que se ha producido, que han tenido que instalar carpas en Edesur para recibir las quejas de la gente y resolverlo. Realmente el presidente Abinader tiene un punto oscuro en lo que tiene que ver con el sistema eléctrico nacional, pero yo quiero también destacar lo siguiente, y esto es lo que la gente no puede olvidar y en lo que yo insisto. Yo he visto, por ejemplo, partidos de oposición, por ejemplo en el caso de Leonel Fernández, darle fuerte al gobierno por las altas facturaciones. Porque cuando están en la oposición asumen ese discurso, pero cuando llegan al gobierno han aplicado esa misma política. Es decir, el PLD en el gobierno del ejercicio de Leonel Fernández fue quien aprobó la ley de capitalización de las empresas públicas y entregó parte del patrimonio nacional, incluyendo parte del parque eléctrico de la República Dominicana al sector empresarial. Pero el pacto eléctrico que se firmó inmediatamente Luis Abinader subió al gobierno, yo siempre he dicho, el PRM estaba opuesto cuando era oposición, tenía 10 puntos que planteaba y decía, nosotros estamos dispuestos a apoyar el pacto eléctrico si se aplican estos 10 puntos que tenían que ver con reducción de tarifa y todo, pero eso era en la oposición que el PRM lo decía. Cuando subió al gobierno, entonces el empresariado le dijo, tiene que convocar ese pacto eléctrico y tiene que firmarse. Entonces, ¿quiénes firmaron? El PRM y el gobierno de Luis Abinader, el PLD de Danilo Medina y la Fuerza del Pueblo o el PLD de Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández, los partidos mayoritarios de la oposición no tienen calidad moral para hacer ese tipo de reclamo. Y yo quiero decirlo, porque ese es parte del oportunismo político y la gente tiene que volver a la historia y volver a leer para saber quiénes han sido que han echado a Pedro entre el pozo. Entonces, esos partidos son responsables, esos fueron los que firmaron ese pacto eléctrico criminal que nos impuso esa aplicación de ese aumento de la tarifa de la energía eléctrica. Pero además hay que recordar que en el gobierno de Danilo Medina, las administradoras de las EDES fueron parte de la piñata de gente vinculado a su gobierno y vinculado a su familia. Sí. Es decir, que tienen un alto nivel de responsabilidad. Sobre la actividad, reitero, Wilson, escúchame que complete el comentario. Fue buena actividad, pues creo que algunos elementos deben revisarse, pero me dirán, bueno, usted no es quien para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, pero dos cosas yo quiero decir. Primero, allá en Edesur, que yo estuve hasta el final en Edesur, después tuve que salir porque tenía compromiso en la capital, solicitaron que una comisión para reunirse con los funcionarios de Edesur. Ellos dijeron que no, que salieran afuera y que se reunieran con el pueblo. Eso es populismo y yo quiero decirlo con responsabilidad. Ese es el primer elemento. Además, creo que debieron haber llevado un documento y depositarlo como constancia de que han hecho una acción y que está consagrado y que hay disposición de continuar esas acciones. Un documento escrito. Ese es otro elemento. El otro elemento es que a la prensa hay que facilitarle su trabajo.
Pongo una imagen que hay para que se vea una joven, ¿verdad? Mientras los periodistas querían grabar, por ejemplo, incluso a los funcionarios de DESUR, a los mismos dirigentes, entonces lo que hacían ellos era, no todo, ¿verdad? Gente, hacer un enorme escándalo, y los periodistas entonces le estaban pidiendo por favor que le dejaran grabar porque necesitan la información. Además, míralo ahí tú lo vas a ver, ahí tú lo ves, creo que es ahí va, mira, vamos a verlo en un momento, míralo ahí. Tú ves, el periodista le dice por favor, y ellos y un grupo, ¿verdad?, le dice no puedes firmar a los funcionarios de DESUR. Eso es una forma incorrecta de manejar ese tipo de situación. Los medios de comunicación hay que dejarle, eso es lo que le criticamos al gobierno cuando no permite que se haga. Y ese es otro elemento. Y el otro elemento que yo creo, es verdad que cuando tú caminas, puede obstruirse el tránsito momentáneamente, porque si tú vas por una calle y vienen los vehículos, se paran. Pero hacerlo y colocarse en la vía pública, e impedir durante mucho tiempo el paso de los vehículos, entonces también nos resta credibilidad, porque tú vas a DESUR a reclamar un derecho por el abuso que comete DESUR, claro, pero al mismo tiempo violas el derecho del libre tránsito. Entonces en un momento es verdad que el tránsito se paraliza, pero hay que ser prudente, porque eso entonces lo que genera es que la gente después no participe, porque no se hace con la racionalidad con que deben hacerse las actividades. Fue buena actividad, reitero, saludo el esfuerzo de esos ciudadanos. Debemos revisar, o deben revisar, ¿verdad?, este tipo de cosas y ver cómo se mejora. Lo cierto es que hay que seguir dándole a EDESUR, porque en EDESUR son unos abusadores. Milton Morrison es un mal gerente y el gobierno de Luis Abinader no se ha dado cuenta. Parece que va a ser muy tarde, que le están ampliando la tumba donde lo van a sepultar. Bueno, Juan, yo saludo la actividad. Es importante siempre que la población se manifieste. Ciertamente que con el tema eléctrico aquí tenemos muchos años con eso. Juan, el pacto eléctrico también fue que estableció el precio de los kilos y la cantidad de kilos, donde a partir de ahí entonces varía el precio. Bueno, lo que pasa es que se está directamente vinculado al llamado desmonte del subsidio a la energía eléctrica. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cuando te van eliminando el subsidio, sí, te lo van cargando a la facturación. Pero lo que tiene que ver con la tarifa para el cobro de kilos, ese es un decreto que tiene muchos años y que en nuestra opinión, yo he dicho siempre, te he dicho aquí en el programa, debe revisarse. Correcto. Bueno, porque es así, las EDES ahora tienen el compromiso, Juan, de que ese desmonte, porque los gobiernos que hemos tenido pues han utilizado a la sede como un barril sin fondo, por el populismo en gran parte, dándole dinero, asignándole dinero, miles y miles de millones de pesos, mientras la sede se muestra incompetente, Juan, de aumentar las recaudaciones sin afectar a aquellos que pagan la energía eléctrica. Es decir, no se ve como unos planes reales, unos planes modestos, sin cometer abuso, de ir hasta donde los que nos pagan y llevarlo a que paguen. Claro. Y de esta forma no cargar a los que sí pagan. Entonces se ha dado cuenta de que el gobierno le ha dicho, bueno, cada año va a ir reduciéndose la cantidad de dinero asignado y ustedes tienen que buscar la manera, como gerentes comerciales, la manera de cobrar la energía que se le brinda a la población. Lo que consume la gente tiene que pagarlo. Correcto. Bueno, el martes estuvo aquí una comisión encabezada por el gerente de facturación a nivel nacional, Gustavo Montilla, y la gerente local, Luisa Barros, y bueno, dieron sus explicaciones y que están dispuestos a mostrarle a la gente de cómo es el proceso de facturación. Además se han dicho que han logrado miles ya de facturas ser corregidas. Pero eso que tú señalas, Juan, si se sabe que hay errores, ¿por qué entonces se emite la factura? ¿Por qué se espera que la factura le llegue
al consumidor de una manera distorsionada. Si la empresa sabe que hay una distorsión, ¿por qué continuar el proceso hasta que ésta llegue al usuario, al consumidor? Esperamos, bueno, que realmente se ha anunciado que dentro de unas 6 semanas los trabajos que se están haciendo aquí en Baní se han finalizado, como se ha dicho. Hay que esperar porque lo habían prometido en la reunión una conversación que tuvimos con Morrison, ¿verdad? Él había manifestado que en septiembre iba a estar todo terminado. Bueno, pues ya pasó octubre, ya prácticamente octubre se va y ahora parece que a finales de noviembre o diciembre es el nuevo plazo. Lo mismo que nos pasó con la avenida de Circunvalación, es decir, sí, eso tiene que ver con una cuestión de carácter gerencial, porque en lo de EDESUR es gerencial, porque los fondos, el financiamiento para la infraestructura eléctrica es el resultado de préstamos que han hecho organismos internacionales a la República Dominicana. Mientras que lo de la avenida de Circunvalación, escúcheme que lo vincule, es parte del presupuesto nacional, que son dos cosas distintas. Entonces, este es un proyecto del Banco Interamericano, creo que el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver, o el Banco Mundial, que tiene que ver con los financiamientos para la mejoría de las redes eléctricas, que también está en correspondencia con el interés de que no se pierda energía, ¿verdad? Y lograr un mayor nivel de facturación. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Hay usuarios que pagamos lo nuestro y de los otros, sí, que no pagan la tarifa que consumen, porque es una tarifa, como siempre hemos dicho, una tarifa fija, Wilson. Y si usted nada más paga 600 pesos, no importa que usted tenga 20 aire acondicionado en la casa, puede tener 10 freezer. Sí, Juan, pero el que paga una tarifa fija paga algo. Pero hay miles y miles de usuarios que no pagan un solo peso. Sí, claro, hay mucho, porque es que el populismo político, claro, es decir, entonces, la política. Tú no ves la gestión de EDESUR tratando de incorporar esos usuarios que no pagan al incorporarlo al sistema de pago. Bueno, que se prepare la zona norte, se anunció aquí que tiene que realizarse una inversión de unos 11 millones de dólares, esos son como unos 600 millones de pesos para la zona norte, pero que a mucha de esa zona norte se le va a aplicar el sistema de prepago. Sí, igual que Claro, como cualquiera de las compañías telefónicas, que tú compras 100 minutos y cuando se te terminen los 100 minutos ya tú sabes que no tiene... Claro. Para la zona turística de Bávaro y Punta Cana hay partes que son prepago. Usted tiene que pagar, pero no sabemos cuando usted vaya prepago que usted tenga que recargar 10 o 20 veces al mes, por cuántos miles de pesos le va a llegar esa factura. Así que habrá que ver. Eso hace parte del pacto eléctrico también, la prefacturación. Tiene un nombre técnico que también luego podemos dárselo. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Señores, seguimos con Visión Matinal en esta hermosa mañana de jueves 27 de octubre. Pues sí, cuánta alegría hay en los hogares ya, las luces de la Navidad, Wilson, como decías tú ahorita. No, ya hay muchos hogares que tienen sus bombillitos. Allá Wanda me fajó a mí a trabajar duro, a poner, oye, allá a poner los bombillitos. Cuando llego yo vine a la capital, cuando vengo a la capital como a las 10 y algo, cuando salí del programa anoche, entro y digo, déjame ya de apagar este arbolito, se lo dejo amanecer. Pero está precioso el esfuerzo que hicimos, yo le ayudé bastante porque hay que dedicar espacio a la alegría, Wilson. Sí, hombre, definitivamente. A mí me gusta esta época, sí, a pesar de todos los problemas, los conflictos. A mí también, es como alcanzar un peldaño en la vida, alcanzar una nueva Navidad es un nuevo peldaño. Sí. Y yo digo, como decía anoche, me recuerdo siempre de Julius Fuchs, ¿verdad? Aquel revolucionario que mataron, que escribió Reportaje al pie del patíbulo, así se llama el libro. Por la alegría nací, por la alegría he vivido, por la alegría he ido al combate.
y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. A propósito, casi de poesía, ¿verdad? Que Sí. el día de mañana se está convocando a una actividad, varias instituciones. El Plan Dominicana Lee, el Movimiento Cultural Peraviano y la Fundación Máximo Gómez están invitando a la jornada de cierre del segundo Festival de Lectura y Escritura. El mismo se llevará a cabo el viernes 28 de octubre, es decir, mañana, a partir de las 7 de la noche, en el Parque Máximo Gómez. Trae un texto, ¿verdad? Puede ser un ensayo, una poesía. Yo estoy ya escribiendo mi poesía, a ver si puedo ir y me permiten leerla ya. O sea, que tú vas a llevar algo inédito. Algo inédito. Qué bueno. Sí, yo aspiro, ¿verdad? Sí, claro. Le dije a Wanda que me busque algo que yo le escribí hace mucho para leerlo. Es una cosa increíble como uno escribe cuando es adolescente. Sí. Cuánta pasión le pone uno a la cosa. Bueno, entonces el texto dice, trae tu ensayo, poesía, estrofa de canción para que lo leas junto a todos los presentes. El texto no deberá de exceder de una cuartilla máximo. Te esperamos para que disfrutes el fabuloso y placentero mundo de la lectura. Lee, siempre lee. Esto es mañana, 7 de la noche, en el Parquecito Máximo Gómez. Hay otra invitación ahí para el próximo sábado. Está referida a la presencia, a la visita que hará al Casino de Peravia la profesora María Teresa Cabrera. Un conversatorio con ella sobre por qué la necesidad de una propuesta popular, progresista, de izquierda. Esto va a ser a las 6 de la tarde en el Casino de Peravia, este sábado 29 de octubre. Yo estaré allí e invito a los que puedan asistir para escuchar cuáles son las motivaciones que tiene la profesora María Teresa Cabrera para ser parte de un esfuerzo de unidad de los sectores progresistas y alternativos de la República Dominicana en pos de construir una propuesta político-electoral que dé al traste con el actual modelo económico que rige en la República Dominicana. Así que están invitados. Muy bien. Bueno, entonces, Juan, con relación a la invitación a esa lectura, pues en la semana dedicada a don Héctor Colombino Perelló, también se llevó a cabo una jornada de lectura. Y mira, Juan, definitivamente nosotros que estuvimos tan relacionados con los clubes culturales, estas actividades nos apasionan. Ya está, por ejemplo, Iván Peña, Partenio Peña, y esta persona amante de la cultura. Y 12 personas estuvimos leyendo ahí fragmentos de la obra de don Héctor Colombino Perelló en los años 20-30. Y realmente que no es ante la presencia de un gran público, porque es que el gran público no le interesa estas cosas. Pero van 20, van 30, van 50 personas, es importante. Y son suficientes, digamos, para que una actividad como esta se desarrolle. Leer, señores, leer siempre será importante. ¿Tú sabes qué pasa, Wilson? Leer nutre el conocimiento y, como siempre, como se dice en estos tiempos, el conocimiento da poder. Cuando conoces, es lo que te permite a ti elaborar tu propio juicio de valor sobre la realidad que vive. Es decir, poder marcar la diferencia entre lo que es bueno y lo que no parece bueno, lo que es malo. Y además profundizar en el análisis de las causas que generan los problemas, porque la cuestión fundamental en la República Dominicana es que la educación ha estado dirigida a que los análisis sean superficiales y no van al fondo. Y yo explicaba, he dicho en algunas ocasiones, en algunos programas, por ejemplo, aquí se habló de un cordón sanitario
para Haití, ¿verdad? A raíz del cólera. El cólera. Mal contado van 37 muertos en Haití en el cólera. Entonces yo digo, bueno, un cordón sanitario no resuelve nada. Puede ayudar mínimamente, pero no lo resuelve. Porque ahí lo que hay que hacer es analizar las causas que generan enfermedades como el cólera, que en otros países ya no existen, sin embargo allí abundan. Entonces las causas están sustentadas en la pobreza, en la miseria, en la explotación a que han sido sometidas muchas naciones, incluida Haití, incluida la nuestra, donde también se producen enfermedades que han sido superadas en otras naciones y que tiene que ver con la desigualdad social, porque hay muchas enfermedades que la produce un agua contaminada, por ejemplo. Sí, la mayoría. La mayoría. La mayoría de esas infecciones gastrointestinales vienen por ahí, por la calidad del agua. Claro que sí. Pero Juan, es mucho más fácil para los gobiernos, para el sistema, ver las consecuencias, pero no adentrarse a las causas, porque que entonces ahí si van a las pueden causas, salir algunas espinas. Entran en contradicción con su propio régimen político si van a las causas. Por ejemplo, si todo lo que se ha invertido en clientelismo político se utilizara para dar solución al problema de agua, la gente se hubiera economizado 10 veces lo que le han dado como clientela política. ¿Me explico? Claro. Porque cuando tú te enfermas, que te da una ameba, como anda ahora, esa ameba y esa influenza están acabando. Pues tú tienes que ir al médico, tienes que ir por una emergencia, tienes que comprar medicamentos. Si no tienes seguro, ya tú sabes. Entonces, tú vas al médico y de pronto tú tienes que gastar 15 o 20 mil pesos. Y en un año de un bono, a veces lo que te dan son 12 mil y 15 mil pesos. O sea, cuando tú comparas el alto costo que tiene la salud con la miseria que ponen en tus manos, entonces tú dices, no, pero vamos a resolver lo de las causas. ¿Verdad? ¿Cuántos recursos acuíferos hay en este país? Señores, este es uno de los países que puede ser autosuficiente en materia de energía eléctrica, porque tiene, por ejemplo, uno de sus componentes son las hidroeléctricas. Sí. ¿Y cómo se produce la electricidad? Bueno, a través del agua, porque esta provincia es inmensamente rica en agua. Bueno, Peravia, Peruaní, su nombre se origina precisamente. O sea, si nos vamos a la causa, ahí vamos a encontrar. Pero yo veía, Juan, ayer un reportaje sobre Constanza, y yo he ido varias veces a Constanza, voy a menudo a Jarabacoa, y yo sé lo que significa todo eso por ahí, Valle Nuevo. Y yo pensaba, señores, los gobiernos que hemos tenido han sido sinvergüenza, porque es que esa zona hay que protegerla como sea, señores. La generación de agua, la producción de agua que se da en esa zona básicamente de esa cordillera central, la provincia de La Vega, San José de Ocoa y toda esa parte por ahí de Valle Nuevo, Constanza, Jarabacoa, el Parque Luis King, que tiene una gran parte aquí en la provincia de Peravia. Señores, eso debe ser sagrado. ¿Por qué? Por la gran cantidad de agua que se produce en esta zona. Sin embargo, todavía se está dando palos a ciegas, todavía se están dando plazos, Juan, con el tema de Valle Nuevo. Ya mataron al ministro Orlando Jorge Mera, que hay que reconocerle, Juan, su gran empeño con el tema de Valle Nuevo. Pero, señores, esta isla, ¿cuántas islas en el mundo, Juan, tendrán la capacidad de producir tanta agua de calidad? Porque salen de las montañas con calidad. El tema de la contaminación es luego, cuando bajan hacia donde están las grandes poblaciones. Así es, hay países que han tenido que usar el agua del mar para... Juan, si nosotros hacemos una pequeñita comparación entre lo capaz que ha sido Israel de convertir desiertos en tierras productivas, señores, nosotros decimos, entonces, nosotros lo tenemos todo. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Definitivamente tenemos el Valle del Cibao, señores, donde está una de las mejores tierras del mundo, según expertos. Pero en estos días iba para el este, iba para Bávaro, por ahí, y señores, ese llano, la cantidad de llano, la famosa llanura del este. La llanura del este, eso es una cosa espectacular, eso es de película. Claro. Pero a propósito se usa mucho para
muchas películas han sido filmadas Sí. en esos llanuras. Sí, claro, son preciosas. Entonces, Es decir, este es un país con una enorme riqueza, pero con una enorme pobreza dirigencial desde el punto de vista del Estado, del gobierno, de los gobiernos. Y yo creo que hay posibilidades todavía de que podamos construir una nación donde haya un verdadero Estado de derecho, ¿verdad? Y justicia, democracia, donde las riquezas se distribuyan con más racionalidad, porque lo que pasa hoy es una barbaridad. Hay una llamada, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Saludos, días, Fran. El día de ayer yo estaba llamando, no fue posible comunicarme, pero yo quería primeramente decirle lo siguiente, que esto yo al pie de estos medios, la gente de Chiquete de Guardia Sur, señores, y hay cosas que uno no dice y hasta vergüenza, porque decir encargado de los contadores que está a cargo de eso. Por lo que puede pasar el pueblo de la niña era tratar de apagar la televisión o ver menos televisión porque el costo de la tarifa sea más barato, mandando callar a la gente y que la gente se entristeca más. Eso son disparates. Porque esta gente siempre no es volada, Juan Martínez. Si tú ves el gobierno pasado, este gobierno, llegó al poder que utilizó bueno, parece que se cortó la llamada de Fran. Fran, se cortó la llamada, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Ah, parece que los minutos, ¿verdad? Fran, parece que te terminaron los minutos. Tú no, te pedimos disculpas porque ya es un problema que escapa Sí. a nosotros. Bueno, Fran se refería a la entrevista del pasado martes aquí en Visión Matinal. Visión Matinal tiene un compromiso de seguir, ¿verdad?, con este tema Sí. eléctrico en la provincia, buscando desde luego que surjan mejorías. Sí, estamos obligados a seguir adelante. Edesur tiene que entender, este es un pueblo con muchos comerciantes, con una vida activa, tanto en el día como en la noche. Es decir, este es un pueblo con un alto dinamismo en materia económica y es necesario que se mire con ojo de piedad Sí. a esta población. Tenemos la llamada, buenas. Buenos días, profesor Martínez. Buenos días, buenos días. Obispo. Buenos días. Obispo, necesito tu teléfono, te dije, por favor. ¿El teléfono o el número? El número, tu teléfono, no el número. Llámame al control, dámele tu número. Él decía que habían cosas buenas y que habían cosas malas. Que lo bueno era el conocimiento y lo malo la ignorancia. La educación de la República Dominicana se ha concentrado en enseñar a la gente a dividir y restar y multiplicar y sumar. Esta falta de educación, que él también nombró, dijo que la causa de los males de la sociedad era el desconocimiento, era la ignorancia. El tema de la educación tan amplio y tan básico, cuantas veces se aborda, parece que lo principal es falta de educación. No le dan importancia porque el sistema, con la maquinaria propagandística que tiene y los medios que tiene para llegar sobre todo hacia los pobres, pues opaca cualquier intento revolucionario, cualquier intento de conciencia que se haga. El tema es amplio y es profundo, pero no por ello no deja de ser extraordinariamente importante desde mi punto
Martínez, Wilson, ustedes son nacidos y creados dentro de un hogar que hasta donde pudo le dio la formación que ustedes tienen. Y como ustedes hay mucha gente aquí en este pueblo. Y yo quiero aprovechar y ojalá precisamente lo que creen que saben, pero es porque no saben, no me malinterpreten. No me duele que me malinterpreten. Pues de hecho, yo tengo más de 50 años haciendo pronunciamiento y he querido ser coherente con ello. Yo quiero hacer un llamado al movimiento comunitario. Yo me siento, Wilson y Martínez, recuérdate, Martínez, que tú siendo un jovencito, llegando a la escuela, me promoviste para que yo presidiera la primera federación de sociedades padres. Yo era amigo de la escuela, así es. Entre tantas cosas que yo a veces quisiera, como estoy metido en mi conuco, dejar el universo para que esa juventud brillante, falta de oportunidad, pues pueda escollar, pueda, porque los viejos, decía el presidente Ulises Lili, que habían cosas que el hombre debía saber, y una de ellas era saber que el viejo era viejo. Él decía dos más, que no vale la pena en este momento decir. Yo lo que quiero llamar a la reflexión en el movimiento comunitario. Señores, aquí hay gente que sin darnos cuenta el movimiento comunitario que surge motivado por las grandes necesidades, entre ellos la desigualdad, la marginación en que hemos sido objeto durante siglos. Aquí hay gente que se está enganchando a comunitario y no tiene ese sentimiento. Para usted ser comunitario, usted tiene que tener un sentimiento que brote del alma y de la conciencia que le permita a usted luchar hasta caer, como han caído muchos, para lograr cosas que todo el mundo sabe, pero que no hace nada. Y muchas veces lo que hacen es para mantener donde no han mantenido. Lucha de jóvenes que nos cogeríamos siglos para explicar, y que fueron tan brillantes que aún en su vejez todavía lo siguen siendo. Ciudadanos, verdaderos ciudadanos. Compañeros comunitarios, la alerta la voy a dar. La búsqueda de protagonismo de alguna gente que con 2 cheles que han conseguido, yo no sé de qué manera, pero si era suerte, a ellos le ha tocado mejor que a nadie, está buscando a través de ese protagonismo terminar de sepultar los pocos líderes de sentimiento comunitario que existen, que luchan por los verdaderos problemas de las comunidades. Yo espero, yo puedo estar equivocado, quisiera no estarlo, pero doy la voz de alerta, porque como yo nací en el campo, me crié en el campo, y aunque no vivo en el campo, todos los días estoy en el campo. Usted es testigo de eso, profesor Wilson Peña. Ayer lo vi en el campo. Muchas gracias y pase buen día. Buenos días. Sí, muchas gracias. Como dice el obispo, es lo que yo decía ahorita, hay luchadores de ocasión. Sí. Va pasando el tren y hay una oportunidad y un vagón. Se suben. Se suben. Y ahí hay un asiento y allí se sientan, ¿verdad? Hay personas que están al acecho. Como dice Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día, son buenos, decía. Hay quienes luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Se decía nuestro Bertolt Brecht en determinadas circunstancias de la historia. Bueno, en el día de hoy, el Pleno de la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana está convocando a los presidentes y los secretarios generales de los partidos políticos reconocidos, de las agrupaciones y movimientos, a los fines de abordar con ellos lo que es la campaña electoral anticipada que ya se vive en el país. Increíble, no ha habido
no se han cumplido los plazos para la proclamación de candidatos presidenciales y ya tenemos mínimo 4. Tenemos a Luis Abinader, tenemos a Abel Martínez, que ya incluso escogió a su jefe de campaña un año antes de que porque es en ¿A quién escogió? Al que estaba en turismo. Francisco Javier García. Ajá, sí. El PLD parece que solo él, porque parece que desde cuando Lionel... Sí. Francisco Javier García. Está Leonel Fernández, nació para ser candidato, por eso tiene un partido, ¿verdad?, que procuró conseguirlo, lo tiene y nació para ser candidato. Y está Miguel Vargas, que dijo que también va por la candidatura presidencial. Se ha adelantado, entonces la Junta Central Electoral va a hacer una... Porque es que el problema es que no hay un régimen sancionador efectivo en las leyes electorales, y es uno de los grandes déficits que tenemos en las actuales circunstancias. Entonces yo te pregunto, Juan, la Junta convoca el pleno, ¿pero para qué? ¿Le va a hacer cargo, le van a hacer caso a esos partidos? ¿El PLD le va a hacer caso a la Junta? ¿El PRM le va a hacer caso? Mira cómo está Hipólito. Hipólito está desbocado. Sí, dijo Luis, proclámate ya. Sí. Hipólito anda como, ¿cómo es que le llamo, Juan? Con un carro de choque. Sí, no, sin freno, diría yo. Sin freno, chocando con todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya Leonel, eso se sabe que es candidato. Sí, porque él nació para ser candidato. Ya de antemano él es candidato, aunque no lo diga. Yo haría la pregunta, ¿y quién entonces puede crecer en la fuerza del pueblo? ¿Quién puede crecer en la fuerza del pueblo? Bueno, pero la Junta, ¿quién le va a hacer caso? ¿Esos 4 partidos le van a hacer caso a cualquier decisión de la Junta? Se ha demostrado que no. Pensábamos que al escoger esta nueva Junta, pues los partidos se iban a someter, porque fíjate, si ya Abel Martínez seleccionó su jefe de campaña, cuando tú estuviste aquí, tú y yo fuimos que entrevistamos a José Antonio, sí, ¿verdad?, de Educación. Él dijo que como era una consulta, el PLD luego en el 2023 tenía que cumplir con la ley electoral, confirmando de alguna forma, pudiera ser por aclamación, digo yo, tú entiendes, tiene conocimiento de la ley, pero que tenía que llevar ese proceso de lo cual establece la ley de régimen electoral. ¿Quieres que yo te diga algo? Solo el hecho de que él anuncie que ese es su jefe de campaña como candidato presidencial es un motivo de sanción. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque él no es candidato. Porque todavía. él no es candidato. Claro. O sea, legalmente él no es candidato. Para que el PLD entonces lo promoviera a él solo. Solo eso es un motivo para que en cualquier país donde haya un riguroso régimen sancionador se le anule la candidatura presidencial, se le diga usted no será candidato porque usted ha violado la ley. Y tienen entonces que irse al proceso que establece la ley electoral que está establecido para el 2023. Claro, entonces hay que ver todas esas cosas. Son cuestiones bastante complicadas las que hay en el panorama electoral, pero nosotros queremos decir que la Junta ha venido asumiendo su rol. Lo que no tiene en sus manos los medios legales para obligar a los partidos a respetar la ley. Bueno, pues entonces, Juan, ese pleno debe establecer, o por lo menos los jueces, proponer la modificación de esta ley. Sí, han sometido formalmente un proyecto que está en el Congreso y están esperando que en esta legislación que se está viviendo actualmente en el Congreso de la República se apruebe. Lo que pasa es que estos son temas que se llevan años en el Congreso porque no es un tema gracioso. No. Hay temas que son graciosos. Por ejemplo, hay una buena decisión que no tiene contradicción, que todo el mundo está de acuerdo, que se acaba de decidir. Hay un préstamo de $50 millones para el impulso del sector agropecuario e inmediatamente aprueban todo eso. Acaban de decidir, y me parece que con justicia, con bastante justicia, lo que tiene que ver con el nombre
del edificio del Ministerio de Medio Ambiente, que acaban de decidir que se llame Orlando Jorge Mera. Es una buena decisión, pero fíjense que esas son decisiones graciosas, en las que todo el mundo quiere estar bien y dice, sí, yo estoy de acuerdo, creo que tiene mérito, yo también hubiera votado por eso. Pero lo que quiero decir es que los temas graciosos ahí pasan rápido. Ahora, temas importantes para el país, lo que tenemos una serie de diputados y de senadores, por ejemplo, como la ley, como el Código Electoral y otras, que demuestran que los legisladores están allí pensando en sus propios intereses grupales y particulares y no en los intereses de la nación. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, señores, aquí seguimos en Visión Matinal. Bueno, hay un tema casi obligado, aparte del tema eléctrico en este país y del tema electoral, pues el tema de educación. Siempre están saliendo artículos importantes, planteamientos de cómo mejorar y cosas. Y en estos días el ministro de Educación, de las tantas cosas que ha dicho, cosas que todos los ministros lo saben, pero nunca nadie lo había dicho. Dijo Ángel Hernández que aquí hay un retraso de 3 años. Yo digo 3 años por ciclo, o 3 años en la educación primaria y 3 años en la educación secundaria. El estudiante, cuando finaliza la educación primaria, que son 6 años ahora, se volvió al sistema de 6 primarias, 6 secundarias, 6. Teníamos en el currículo pasado 8 en primaria y 4 en media. Que hay un retraso de 3 años. Cuando el niño llega a sexto, finaliza el sexto, realmente tiene una capacidad de tercero de primaria. Y tú, que fuiste un experto en educación primaria, conoces el tema de la promoción automática. Claro. ¿Tú todavía estabas en el sistema cuando se aprobó esto? No, gracias a Dios no. Ya tú no. Bueno, se ha hablado mucho sobre esta promoción automática. Dice el ministro que entonces se arma en 4º grado un cuello de botella. Claro. Un cuello de porque botella. hay que empezar a alfabetizar. Y todo el mundo continúa, 4º para 5º, 5º para 6º. Y yo recuerdo un director amigo que nos decía en 8º, no, manden todos esos muchachos para el liceo. Y finalizan bachilleres, que realmente la capacidad es de primero de bachiller, o lo que sería hoy su equivalente, tercero de secundaria. Muchas cosas se han dicho. Todo esto se sabía, pero el actual ministro lo está diciendo. Digamos, el actual ministro ha asumido la responsabilidad de decirle al país que las barbaridades que se cometieron con esa decisión, con fines de obtener financiamientos internacionales, fue un crimen. Nosotros lo decimos mucho aquí en el programa. Correcto. Eso era con 3 objetivos, Wilson. Escúchame. No. La repitencia. Sí. La sobriedad. Que y me correcto. falta otro todavía. Y la deserción Y escolar. la deserción escolar. Claro. Entonces, necesitábamos presentar parámetros ante los organismos financieros internacionales para que vinieran recursos de que nuestros estudiantes tenían la edad adecuada para el nivel en que estaban, de que aquí no había deserción escolar, entre otras cosas. 3 elementos planteaban, ¿verdad?, en ese entonces. Claro. Eso fue un verdadero crimen lo que se cometió, y aquí viene a colación un elemento fundamental, que hay organismos internacionales que nos imponen políticas que hacen daño a la sociedad dominicana. Claro, entonces sentaron en el propio ministerio a Lorenzo Guadamuz con un gran sueldo en dólares, y el tipo era que decidía lo que se iba a aprobar aquí. Y los dominicanos, donde hay mucha gente capacitada, pues nada, no tomaban ningún tipo de decisiones. Pero esos 3 temas que tú señalas es importantísimo. Pero esas decisiones, Juan, pudieron haber sido provisional, momentánea. Claro. Porque yo me pregunto, ¿qué importa que hoy en día un adolescente sea bachiller con 16,
17 años, pero tenga la capacidad de un primero de bachiller. ¿No es mejor que tenga 18, que tenga 20, que tenga 22 y entonces sí tenga la capacidad de un bachiller? Claro. Bueno, pero entonces este joven que estamos viendo en pantalla, Juan Ariel Jiménez, economista, publicó en esta semana un artículo en el periódico Listín Diario que dice: el populismo en la formación docente. Juan Ariel Jiménez, hay que decir, es un dirigente joven del PLD y que tuvo una función importante en el gobierno pasado. Entonces, escribe como que su partido no ha tenido nada que ver con el desastre de la educación. Y él plantea cosas en este artículo interesantes y verdaderas. Por ejemplo, lo que hizo Singapur, lo que ha hecho Finlandia, lo que ha hecho Corea, países que son ejemplo en los últimos años, en las últimas décadas, de gran avance en la educación. O sea, estos son visionarios en la oposición, porque él estaba en el gobierno. Sí, una visión enorme de la situación de la educación. Ahora, cuando estaba en el gobierno, esa visión era muy corta. Correcto. Entonces, él habla de que ahora se está violando la resolución 09-2015. Esta resolución, señores, normativa 09-2015, aprobada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde buscaba Juan Martínez regular la formación de maestros en el país y que las universidades se comprometieran a cumplir con esta normativa, pero se ha tirado por el suelo, se está violando esta normativa, porque ¿qué es lo que pasa? Esta normativa establecía que el aspirante a ser maestro tenía que ser de los mejores calificados, claro, como lo han hecho los otros países, que tenía que pasar una prueba para ir a estudiar educación, pero entonces esto provocó, principalmente en las universidades privadas, porque son un negocio, que bajara la cantidad de aspirantes a maestros porque no calificaban, y ahí pegaron el grito al cielo. Nos estamos quedando vacíos. La propia UAS se redujo drásticamente la cantidad de estudiantes en su facultad de educación. Hubo el intento de que, en mi caso, yo soy profesor, pero en las áreas de biología y química, pero yo soy egresado de la Facultad de Humanidades. La UAS, el mismo día que se aprobó el Centro UAS Baní, el 8 de febrero del 2009, se aprobó la Facultad de Educación para la UAS. Pero luego se entendió, Juan, de que los profesores teníamos que tener una capacidad en las academias de ciencia. Si yo era profesor de matemática, tenía que ir a la facultad, salir de la escuela de matemática, no de la escuela de pedagogía. Es decir, lo contrario de lo que lo estaba haciendo la UAS, pero muy diferente a lo que lo hacen las universidades privadas. La UAS por lo menos te preparaba como profesor y te enseñaba un poquito de física, un poquito de matemática, un poquito de biología, un poquito de física. Pero era fuerte en algo. Pero, ¿verdad? Pero ¿y las universidades privadas, señores? ¿Con quién cumplen? Entonces, esta normativa 09-2015, dice Juan Ariel Jiménez, que ahora hay planes bien fuertes de tirarla por la borda y de que todo el mundo vuelva a estudiar educación sin vocación y sin las calificaciones necesarias para ser un maestro comprometido con los cambios, que yo siempre pero comprometido con las competencias. Entonces eso indica que el populismo realmente, como dice Juan Ariel Jiménez, aún sea PLDista, pero él lo plantea, el populismo seguirá haciendo mucho daño a la calidad de la educación en la República Dominicana, y eso de mejorar la calidad seguirá siendo una utopía. Así es. Bueno, ese es un elemento importante
Les recordamos que estamos en su programa Visión Matinal hoy en la mañana. Ese es un elemento importante que yo creo que hay que destacarlo. Yo siempre he insistido aquí en el programa en el sentido de que la formación de maestros tiene que iniciarse mucho antes de terminar el bachillerato. Sí, empezar a ver quiénes tienen vocación y estimularlo, pero para eso tiene que haber una verdadera política de Estado, políticas públicas que realmente satisfagan las aspiraciones de los jóvenes que decidan ser maestros. Por ejemplo, antes era mucho más fácil, siempre hablamos de la reforma, no podemos dejar de hablar de ella, porque allí había una formación complementaria, no solo era en las aulas, sino que los grupos que se formaron en muchas áreas ayudaron, los consejos de curso, las metodologías. Hay gente que critica métodos viejos, pero nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Es decir, hay cosas del pasado altamente buenas que se fueron abandonando. Por ejemplo, yo recuerdo, señores, y hay que mencionar a Reglita, hay que recordar a Isla, por lo menos 2 íconos en materia de literatura, lengua española, y a una composición de un tema. Oye, cuando te lo veían y tenían una falta, te decían, eso tiene una falta, tiene usted mismo que buscarla y corregirla. Y había que hacerlo. Es decir, uno aprendió. Entonces, yo creo que hay que recuperar mucho de lo bueno. Yo escribí un artículo, creo que lo refería en alguna ocasión aquí. Volvamos al pitivo, a la pizarra, a la tiza y al borrador. Señores, no es verdad que un estudiante va a tener una escritura bonita si no la practica. Eso no es verdad. Entonces, todo hoy es tecnología, todo es computadora, todo es tablet, todo es celular. No, es la pizarra física con esa tiza que tiraba polvillo. Podemos aspirar a una mejor tiza hoy. No hay que tener esa de polvillo, pero hay que volver a esa pizarra física y hay que tener a su lado esa pizarra electrónica en la que la gente aprenda a escribir. A veces la gente había crítica a la educación cuando había que hacer una caligrafía, ¿verdad? Perfecto. Tú haces una caligrafía, explica el contenido de lo que está haciendo, pero te obligaba a ejercitar la mano, te enseñaron a escribir. Lo que no podemos hacer es como el maestro que mandó al estudiante a hacer un ejercicio. Le estaba dictando un ejercicio y cuando estaba trabajando se le llenó la hoja y le dice, profe, la última no me cabió, ¿verdad? Entonces el profesor le dijo, venga acá, estudiante, escríbame aquí 100 veces la palabra cupo en la pizarra. Y empezó cupo, cupo, cupo. Cuando iba por 99, profe, la 100 no me cabió. Porque lo que tenía era que explicarle cómo se dice, cómo se escribe y familiarizarlo con eso. Entonces, esta debe ser una gran preocupación de cualquier modelo económico, político, social de la República Dominicana, la calidad de la educación. Y me alegra, por ejemplo, que en este programa, yo no soy tan maestro como tú o como dicen, pero me la privo de maestro, ¿verdad? Usted es un maestro. Qué bueno que ustedes, me refiero al caso de ustedes por la labor docente, el caso mío que fui docente también, que podemos en este programa ambientar temas de esta naturaleza y de alguna manera generar preocupación y conciencia en la población de que es necesario volver a una educación de calidad. Pero van viendo entonces cómo la clase política cede ante las presiones, porque es que si en el país hay un consenso de mejorar la educación, la calidad, que seguimos estando en los peores lugares, bueno, los expertos dicen, bueno, hay que mejorar la formación de los docentes, porque se ha establecido, y lo dice el artículo de Juan Ariel Jiménez, se ha establecido que estudiantes, vamos a usar este término, estudiantes de bajo rendimiento, para no usar otro término, con buenos maestros, al final logran buenas calificaciones. Es decir,
que la buena formación, la calidad del docente es definitivamente importante. Se establece, bueno, vamos a que las universidades elaboren nuevos pensum con lo que se quiere, porque ahí está entonces la visión y la misión del Estado, o la filosofía educativa del Estado. ¿Qué es lo que el Estado quiere? Que definitivamente es quien decide lo que quiere hacer en su país, cómo quiere ver su país, la visión y luego la misión. Y se decide, bueno, que las universidades preparen docentes calificados, pero con estos parámetros, que las universidades se adapten a esta ordenanza o a esta normativa 09-2015, pero no a los pocos años por presiones. Entonces se cede, hay que modificar esta normativa porque las universidades están gritando. Bueno, pues que griten. Y las universidades pertenecen a grandes empresarios, y la pregunta es, ¿qué necesitan los empresarios para sus empresas? Ajá. Porque esa es la otra pregunta, es decir, ¿qué necesitan? Necesitan técnicos. Gente pero técnicos como bien calificados, sí, que rindan mejor. Sí, pero necesitan técnicos en áreas como aire acondicionado, claro, electricista, plomería, la misma tecnología, el uso de la computadora, que me manejen bien Word, PowerPoint, etcétera. Pero un estudiante gay, un profesional crítico, no, eso no le interesa. No. Y cuando tú estudias, cuando tú profundizas, cuando tú auscultas, entonces tú obtienes resultados, hermano. Pero esa es la realidad del país que tenemos, por eso es que hay que aspirar a un país mejor. Wilson, en el día de ayer, ¿cómo es que yo defino la ley de seguridad social? Yo defino... esa es, sí, exacto, ahí está la actividad. Yo defino la ley de seguridad social como el mayor atraco financiero del siglo XXI. Cuando yo hable del mayor atraco financiero aquí en el programa, ya ustedes saben que yo me estoy refiriendo a la ley de seguridad social 8701, que rige el sistema de pensión y las administradoras de riesgos de salud, que son dos grandes negocios del sector financiero, de los que tienen el poder económico. Cuando usted va a la AFP, ¿quiénes son los dueños de la AFP? Oigan cómo se llaman: AFP Popular, AFP Crecer, AFP Banreservas, AFP Romana, es decir, todas vinculadas al sector financiero. Entonces este es su negocio, y los médicos han decidido, ¿verdad?, y los maestros y otros sectores, que hay que transformar este régimen de seguridad social. Yo siempre he dicho que para que aquí se transforme el régimen de seguridad social tiene que haber un gobierno responsable y decidido, o que corra la sangre, porque los empresarios no van a renunciar a esa teta. Mira, hermano, es más, ni muertos renuncian a una teta que le da tanta leche, ¿entiendes? Entonces los médicos ayer en San Francisco de Macorís, con su bata blanca, los maestros, sectores populares, realizaron una gran marcha en San Francisco de Macorís. Y el día 2, próximo miércoles, se traslada esa marcha hacia la ciudad de Asua de Compostela. Entonces, a marchar para que se eliminen las administradoras de riesgos de salud y las administradoras de fondos de pensiones, dos grandes negocios que se hacen a costilla del sufrimiento, de la sangre, del dolor, del trabajo de millones y millones de dominicanos. Entonces, en el día de ayer el colegio nuevamente volvió a las calles, vuelve el día 2 y el día 6 hay otra marcha también de noviembre, el Día de la Constitución, en la capital. Así está este panorama hoy. Hemos hablado mucho de esta ley, que muchos sectores han dicho que ya es tiempo, la 8701-2001, que ya es tiempo de que esta ley haya sido modificada. Estos sectores están proponiendo la anulación, ¿verdad? Sí, la transformación del régimen de seguridad social, volver al régimen de reparto, una administración del Estado que garantice salud y garantice pensiones dignas. ¿Tú te imaginas, Wilson, cuando tú termines tu vida útil? Por suerte,
En el caso de los maestros, Sí, que hay que destacarlo, hay una ley que se logró en la gestión de la profesora María Teresa Cabrera, y debo reiterarlo, que fue en su gestión que se logró la negociación y la discusión para que el Congreso aprobara la ley 451-08 con la que se jubila el maestro. No es una panacea, pero es una de las mejores leyes en materia de jubilación. Pero esta ley de seguridad social... El sector magisterial es uno de los más protegidos en cuanto al tema de la seguridad social, eso hay que decirlo. Hay otros sectores que definitivamente viven con el grito. Claro, y la pensión finalmente va a ser 4 o 5 mil pesos. Tú sabes, Juan, que hay sectores que viven a cada día pues luchando para que, por ejemplo, los maestros y creo que otros sectores que tienen sus propias AFP, su propia ARS, de desmantelar eso. Claro que sí, igual que el INAVIMA. Hay un proyecto para acabar con la pensión de los maestros, con la ley de jubilación y pensión del magisterio. Quieren acabar también. Claro. Porque quieren manejar esos fondos. Porque es un mal ejemplo. Sí, es un mal ejemplo que un sector diga, no, nosotros nos regimos por nuestra propia ley y nos jubilamos con esta ley. Entonces, ese es un mal ejemplo que el empresariado no quiere. No podemos seguir dando ese mal ejemplo de los maestros en materia de su ley de pensión y jubilación. Y entonces, ante la desesperación a veces de algunos maestros que proponen que desaparezca el SEMA, yo entiendo que lo que hay que luchar porque mejore. Claro. Porque si nosotros como maestros entonces nos mandan a otra ARS, yo pienso que va a ser peor. Claro que sí. Nosotros en el SEMA tenemos derecho a pelear y vamos al hospital. Porque eso es del magisterio. Porque eso es del magisterio. Pero usted ir a pelear a una clínica privada, aún sea, ¿cómo se le llama? Aliada, afiliada. Sí. Afiliada. O para ir a pelear con una ARS. Prestadora de servicio, claro, por ejemplo. una ARS privada. Cuando usted va le dice, no, usted no tiene derecho, usted nada más te cubre tantos análisis y no te puede hacer análisis 2 veces en el mes. Sí, así mismo. A menos que no sea de emergencia. ¿De qué régimen de salud estamos hablando? Y eso está metido en la ley de seguridad social. Por eso es que hay que sepultar esa ley, construir y edificar sobre ella una nueva ley que respete la dignidad humana y que ponga la salud como lo que es, como lo establece la Constitución de la República Dominicana, un derecho fundamental. El Colegio Médico en estos días sigue peleando, se peleó con unas ARS ahí, llamó a Universal, a la Universal, a no darle servicio, a los médicos no le van a dar servicio. Porque es bueno decir, Juan, es bueno decir a los amigos televidentes que nos quejamos a veces cuando usted va a un especialista y el especialista cobra 1,000 pesos. Hay otros que te cobran hasta 2,000. Los oftalmólogos, los otorrinos, los diabetólogos, algunos quizás cirujanos, esas especialidades complicadas. Pero señores, es que la diferencia que le paga la AFP suya y la mía es de 300 la ARS, o 400 pesos. Que paga la ARS. Sí. Porque a veces la gente dice, no, pero ¿y el seguro? ¿Cuánto nos va a pagar? Nada, 2 cheles le va a pagar el seguro al médico. Y así mismo es. Y ahí están amenazando de muerte ¿De muerte? a Bosch, a este muchacho que ha estado, Matías Bosch. Al nieto de Bosch. Sí, porque él ha estado protagonizando muchas acciones y ha estado dando datos, información y lo han amenazado de muerte. Salió una declaración pública de varias organizaciones llamando a respetar la vida de este muchacho, Matías Bosch, porque aquí cuando se afectan determinados intereses vienen las amenazas. Sí, claro. Pero hay gente que prefiere morir defendiendo en lo que ha creído siempre y no sucumbir ante las presiones y el chantaje de los sectores poderosos. Bueno, quiero que hablemos de las noticias. Bueno, ahí hay una cuestión de los diputados, porque las noticias ahorita las podemos ver en detalle. Un titular, Wilson, que a mí me gustaría que lo veamos. Bueno, no sé, aquí dice el listín diario de hoy, los legisladores que han delinquido. Mira a ver si hay, Vamos a leer algún párrafo de detalle. Dice, bueno, la justicia dominicana no exime a los legisladores de comparecer ante los tribunales
para responder por sus acciones cuando así se requiere. De hecho, durante los últimos años, más de uno ha tenido que enfrentar largos procesos judiciales durante su periodo legislativo, algunos llegando a ser condenados. El caso más reciente es el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, quien fue hallado culpable de ultraje y violencia contra la autoridad pública, en perjuicio de un arraso de la policía y un fiscal. Sí, el caso de Sadoki Duarte, los diputados, los congresistas y determinados funcionarios, ministros, presidentes, vicepresidentes, etcétera, tienen una jurisdicción privilegiada en la que se le conoce sus casos, que es en este caso la Suprema Corte de Justicia. Es verdad que en el Código Procesal Penal, o sea, en la normativa jurídica dominicana está la prisión suspendida. Es verdad que lo condenaron a 3 meses de prisión, pero suspendida. Es decir, que no tiene que cumplirlo en la cárcel. Entonces la pregunta del siglo que yo creo que hay que hacerse, obviamente cuando a ti te condenan, tú pierdes tus derechos civiles y políticos, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ver, ¿va a seguir siendo diputado? ¿Va a seguir yendo al Congreso? ¿Va a seguir cobrando? Está condenado. Sí. Está condenado y hay una sentencia que es irrevocable. No, si no se le ha violado un derecho fundamental que pueda ir al Tribunal Constitucional, hay una condena de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal en esa materia. Entonces, hay una condena. Este diputado Sadoki Duarte, del Partido Revolucionario Moderno, golpeó, agredió a fue relacionado creo que con un vehículo o algo así. Se creen por encima del bien y del mal. Creen que yo soy diputado y hay que escucharme y hay que hacer lo que yo digo. Y siempre he dicho, y siempre hay que recordarlo, usted es diputado, pero en términos como de persona que no actúa en el marco ya institucional, usted es diputado, usted no es la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, usted es un ciudadano. No es el organismo. No es el organismo. Usted es un ciudadano, claro. No es la institución. Entonces, si es como institución que se decide una cosa, siempre insisto con esto, ya como institución, como un órgano, como un poder del Estado, entonces ya eso es vinculante. Pero una acción de un diputado de manera individual no es vinculante con la Cámara de Diputados. Si ha violado la ley, como fue en este caso, y como ha habido otros que también han violado la ley, y muchos de los cuales, o varios de los cuales, están sometidos a procesos judiciales. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bien, de regreso aquí con su programa Visión Matinal, hoy 27 de octubre del año 2022. Gracias por estar ahí atento a este programa como cada mañana, de lunes a viernes, de 7 a 9. Vámonos con las noticias que se sirvieron ayer en Peravia Noticias. La primera está referida, la segunda y la tercera noticia que están en Peravia Noticias están referidas a la marcha y al operativo que hizo Edesur con carpas para que la gente presente sus quejas. Vámonos con estas informaciones. Adelante. En mano, la mañana de hoy se estuvo realizando una protesta pacífica que partió desde las 10 de la mañana desde el Parque Marcos A. Cabral hacia las instalaciones de Edesur en la avenida Fabio de Ferreira. Rosa Reyes explicó el motivo de la realización de esta protesta, alegando que la situación con la referida entidad ya es insostenible. Esto es una marcha pacífica que estamos haciendo en nombre de la provincia Peravia por los altos costos y facturaciones sobrelevadas en nuestra energía eléctrica. Vamos a hacer una caminata pacífica hasta la avenida Fabio Herrera, donde está la oficina principal. Porque me duele que mi pueblo esté pagando altas facturaciones y lleguemos a las casas cansados y estresados y no podamos disfrutar y estar tranquilos para poder trabajar al otro día. Baní, oye tu voz, vamos todos. De su lado, la doctora Vianela Bello, quien estuvo apoyando esta manifestación durante su intervención, resaltó: esta tanda de apagones que nos tienen sometidos
nosotros somos comerciantes, es ya insostenible. Entonces, la tarifa llega igualita. O sea, se va la luz este mes, un día sí, un día no. Pero viene el recibo igualito como que si no se fuera. Entonces, tenemos que protestar. De alguna manera nosotros tenemos que hacerle entender a esa gente que tienen que arreglar esto. Entonces, Baní, precisamente esta provincia, una de las provincias que más produce energía. Cuando pusieron la planta de carbón, yo dije, se acabó el problema para acá. Sin embargo, no, sigue peor todavía. Entonces, hay que apoyar esto. Informaron que de sus demandas no ser atendidas, continuarán con la realización de este tipo de manifestaciones y otras de ser necesarias. Bien, ahí estuvo la primera información. Vámonos con la segunda. Adelante. La segunda también está relacionada con el orden en que se desarrolló esta actividad que partió desde el Parque Central hasta Edesur. Adelante. La actividad estuvo encabezada por la abogada Rosa Reyes y un equipo de personas que han reaccionado indignados por las deficiencias del servicio eléctrico en la provincia. Los manifestantes se dirigieron por la calle Duarte de norte a sur. En el trayecto se reunieron clientes de Edesur que alegan no soportan los abusos de esta institución. La marcha fue apoyada por dirigentes sociales como Juan Martínez, Ricardo Jiménez, entre otros. Los manifestantes se apostaron frente a la oficina principal de Edesur, donde vociferaban consignas en las que calificaban a la empresa energética de abusadora. Los disgustados exigían menos interrupciones del servicio y una reducción de un 50% del precio del kilovatio. En toda la marcha, en cada esquina, la DGCET se mantuvo dirigiendo el tránsito, mientras que agentes policiales vigilaban el curso de la actividad. El evento terminó sin registrarse ningún incidente desagradable. Bien, ahí está la información también referida a la marcha, tal y como la primera, y hay una tercera que tiene que ver con las carpas y la simultaneidad de la caminata que se realizó en el día de ayer. Edesur entonces instaló unas carpas a raíz de las quejas de la sobrefacturación que ha habido para que la gente asistiera e hiciera sus reclamos. Vamos a ver, adelante. La inconformidad en algunos sectores de la población, como tras anunciarse la marcha pacífica de diversos sectores sociales de la sociedad peraviana, Edesur en la zona anunciará un operativo, el cual, según la información suministrada, estará disponible desde hoy y hasta tanto se solucionen todas las problemáticas. Sobre el motivo de la realización de este operativo, Peravia Noticias conversó con el señor Euclides Matos, quien habló sobre el referido operativo. Te informo que el operativo que tenemos hoy es un operativo de apertura, de darle la cara a nuestros clientes. Por la naturaleza de los proyectos que estamos realizando, hay algunos clientes que se han afectado con la facturación y eso ha hecho que hayan recibido facturas con unos 60, 90 días acumulados. Pues fíjate, por instrucciones de nuestro gerente general y administrador, el ingeniero Milton Morrison, el día de hoy todos los clientes que vengan a hacer su reclamación, aquí se le va a resolver el problema, se le va a ajustar a un mes de consumo. Muchos de los casos que hemos visto ha sido porque el sistema tardó en asumir el medidor nuevo y se acumuló la facturación. Y por eso tenemos al gerente de facturación, tenemos todo un equipo de colaboradores que están trabajando para resolverle a todos los clientes que vengan a partir de hoy a estas carpas que tenemos afuera de la oficina comercial aquí en la Fabio Herrera. Informó que los trabajos que se ejecutan han beneficiado a diversos comerciantes de la provincia y citó el ejemplo de uno de sus usuarios que les felicitó debido a que su proyecto inmobiliario será más novedoso. En un momento estaba hablando con un cliente que está impulsando un proyecto inmobiliario aquí mismo en la Fabio Herrera, que nos está felicitando porque va a poder construir el primer proyecto inmobiliario de apartamentos con ascensor en Baní. Anteriormente eso no se podía hacer. Todo el mundo sabe lo que era Baní 3 años atrás. Todo el mundo tenía que tener unos boosters, elevadores de voltaje, había sectores que la luz era muy baja. Y nosotros en Edesur estamos invirtiendo más de 800 millones en 3 proyectos en Baní desde hace 2 años, cuando comenzamos en el año 2020. Bueno, esta gente, este funcionario de Edesur habla de un tema que ya nosotros en este programa y en otros programas habíamos venido hablando hace 15 días,
de que había un error con el contador nuevo y el contador viejo. Lo que pasa es que debieron haberle informado inmediatamente a la población. Esperaron demasiado tiempo que se generara toda una angustia, ¿verdad? Toda una situación de indignación en la gente, porque yo no sé por qué tuvieron que esperar tanto. Bastaba que emitieran un comunicado en el cual expresaran que había habido un problema con el contador nuevo y lo viejo de sobrefacturación, que era un error y en consecuencia iban a proceder en lo inmediato a corregirlo, pero no. Ahora es que lo están haciendo prácticamente. Yo no le pregunté el martes a la licenciada Barros si esta gerencia tiene a alguien que trabaje en el área de la comunicación, las relaciones públicas. No sé allá si tú conoces. En de Sur hay una muchacha, hay una joven. Entonces, ese es el trabajo, el papel no sé si tendrá que pedir permiso para emitir cualquier tipo de nota informativa, aclaración, porque entiendo que un encargado de prensa, de comunicación, relaciones públicas, determina y asesora cuándo y cómo hay que dar una información a la comunidad. Ahí entonces se determina, Juan, como tú lo has dicho desde hace 15 días, había un error y no se le informaba a la población. Así es. Vamos a ver, hay una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, profesor Martínez. Buenos días, profesor Peña. Buenos días, Alexis. Alexis de este lado. Empezando por la última reseña, cuesta arriba echar un pleito entre piedra y huevo, porque están yendo a reclamar a donde no tienen que ver con lo que está pasando. Y me explico. Los empleados de EDESUR o de la EVE no tienen que ver con el tipo de negociación que hayan hecho la cúpula empresarial, la cúpula financiera y la cúpula política del Estado, de todos los gobiernos, sin excepción ninguna. Así es. Porque mientras andan ustedes ahí luchando como los cirisneos con el tronco a cuesta, hay un grupo ahí que se quiere montar, y ojo con eso, profesor Martínez, se quiere montar encima de los rieles del tren para sacar capital político. Tengan asunto con eso. Está pasando lo mismo que con la Marcha Verde, que andaron un grupo ahí y después tocaron por tercera. Segundo, usted no puede pedir que le llegue un recibo económico si usted no cambia los utensilios de su hogar. Hay personas protestando en las redes sociales que tienen residencia de 50, 60 y hasta 75 millones de pesos. Y en su vida nunca han creído en una asesoría. Por el contrario, por ejemplo, en el caso mío me consultan, yo a cualquiera le puedo asesorar gratuitamente para un aire acondicionado, un cuarto frío, una cámara frigorífica, un sistema de ventilación. No, lo que hacen es que van con mis cálculos a Santo Domingo, con una persona sin conocimiento ni estudio, y ellos lo montan a su acomodo porque entienden que les sale más barato y que lo que yo le estaba diciendo era para robarle. Porque se hace un estudio y después se hace un cálculo de retorno de la inversión, que en un tiempo X usted va a retornar el capital invertido. Hay comerciantes peleando que creen que cuando van a poner un sistema nuevo en su comercio es un gasto, no es una inversión. Es una inversión sobre lo que ellos tienen el capital. Y usted ve negocios aquí que tienen 10, 15, 20 freezers y aire centrales, máquinas de hielo, y ellos quieren pagar 20,000 pesos, 25,000 pesos, pero dan $250,000 por una jipeta, o dan $100,000 por un carro, o dan $150,000 por una camioneta. Entonces, tenemos que equilibrar, pero empezando por la cabeza, equilibrarnos mentalmente. Lo otro es con relación a los médicos. Yo estoy de acuerdo con la lucha del doctor Senicaba como gremial. Un hombre pujante, trabajador,
y adquisidor de éxitos, de logros para los carenos, pero que meta a los compañeritos que somos los que devengamos y aportamos el salario a las TCS, a las RS y a las AFP. Porque el capital financiero, usted ve que otra cosa que está pasando, profesor Juan Martín. Fíjense ahí que ahí se le ha entregado al doctor Senecado unos amiguitos de las clínicas, y el sistema financiero ahora lo que le está dando es en la cabeza, porque ellos lo querían todo para ellos. Entonces el capital financiero está haciendo clínicas para ellos. Usted va a Santiago y la cúpula financiera dominicana tiene una clínica de última generación y están construyendo otra, y lo mismo pasa en Santo Domingo y lo mismo está pasando en el este. Y pongan el asunto que para sur van a venir. Entonces hay un grupo de dueños de clínicas que quiere coger la antorcha de los médicos para engancharse, como andan políticos detrás de los que andamos luchando por el tema de sur, captar ese capital. Buenos días. Gracias, Alexis. Bueno, gracias, Alexis. Por eso que, o sea, yo digo, lo que dice Alexis, si la cúpula empresarial, ¿verdad?, sector eléctrico, la cúpula de los partidos políticos, todos los gobiernos firmaron ese pacto eléctrico, y ahora hay gente de esa que anda destripando al gobierno, cuando lo que debiera decir es, no, yo fui parte de eso, yo debo callarme, porque han sido cómplices. Así es la situación de este país. Por eso es que hay que transformar el modelo. Mira que no hablo del régimen político, para que no se confundan ambas cosas, ¿eh? Hablo del modelo que rige la República Dominicana. Bueno, ha habido una queja permanente de los dueños de los terrenos donde se está construyendo la avenida de Circunvalación, porque hay cosas que no le entiendo. Este es un país muy especial. Si se va a construir una avenida de Circunvalación o cualquier obra sobre un terreno que no es propio del Estado, y hay que resolverlo antes de iniciar la obra. Y ya resolviste, entonces inicia la obra. Entonces, por lo visto, hay gente que en esa zona donde se está construyendo la avenida de Circunvalación que no se le ha pagado el costo de sus terrenos. Claro, hay que ver qué es el costo de los terrenos, porque debe ser al precio racionalmente justo y sobre todo por una obra de esta naturaleza. Es decir, hay que combinar ambas cosas para no irnos de lado, no irnos para un solo lado, sino que veamos la cosa con equilibrio, es decir, cuánto realmente vale el terreno por donde, el metro, por donde está, ¿verdad? Porque yo como propietario puedo decir, bueno, esto vale, yo lo voy a vender a 20,000. Bueno, pero que el precio real son 10,000. Entonces eso hay que verlo. Yo me imagino, Juan, que en ese caso se hace una tasación. Sí, se hace una evaluación. Los expertos deciden, ¿verdad? Claro, independiente. El valor, el precio. No del Estado, porque si lo hace el propio Estado, o sea, cuando hablo del Estado me refiero al gobierno, ¿verdad? Las instituciones del gobierno, pues va a hacer una tasación acomodada. Pero tampoco puede buscarla el propietario. Hay que buscar profesionales, ¿verdad?, con equidad, con honestidad, que realicen ese tipo de labor. Vamos a ver esta información, porque hoy el ministro del IGNE Ascensión viene para Baní. Vamos a ver si se resuelve definitivamente este problema satisfactoriamente. Adelante. Supo Peravia Noticias, la reunión con los dueños de terrenos será en la mañana de este jueves. Se aseguró a este medio que a los dueños de los predios declarados de utilidad pública se les propondrá pagarle un 50% de la deuda. Se dijo que tras el vanilejo, Miguel Franjul editorializar en el Listín Diario sobre la deuda que se tiene con los propietarios de terrenos afectados con la avenida de Circunvalación, el presidente Luis Abinader llamó al ministro de Obras Públicas para que le busque una solución cuanto antes a la situación denunciada. Ahí está lo de la llamada avenida de Circunvalación. Ya yo no voy a decir como decía antes, ¿oíste? Sí. No voy a decir, la llamada avenida de Circunvalación. A propósito, pero Juan, ayer hubo un accidente ahí en un camión que se parece que iba de Baní para la capital, ahí cerca de Catalina, que parece que se le explotó una goma y atravesó y se colocó del otro lado y ya impidió el tránsito. Entonces hubo que desviar el tránsito en el carril derecho, ¿verdad?, por el que uno va a la capital, que tiene 2 carriles. Entonces hubo que desviar el tránsito y ya solo de aquí para allá era un solo carril, por lo menos casi 1 kilómetro. Es decir, y estamos hablando de una carretera que tiene 2 carriles de cada lado, 2 para ir y 2 para venir. Por eso yo digo, la llamada avenida de Circunvalación. Vamos a ver. Escúchame 30 segundos. Yo no entiendo por qué es que
para todo tiene que intervenir el presidente de la República. ¿Es que realmente los ministerios no tienen fondos? ¿O es que los ministros no pueden tomar estas decisiones? El ministro viene porque el presidente le dijo, ministro, resuélvame eso. ¿Y por qué? Es que el presidente tiene que estar atento a cosas que son propias de cada ministerio. Hay cosas que es para que no la entendamos. Vamos a ver lo que dice el abogado Jorge de los Santos con respecto a la visita que hará hoy el ministro de Obras Públicas a la provincia de Peravia. Adelante. Ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del Ministerio de Obras Públicas, donde se asegura que pagarán a los propietarios de los terrenos utilizados para la construcción de la circunvalación de Baní antes de finalizar la obra, el abogado Jorge de los Santos manifestó que no es la primera vez que la referida institución gubernamental asegura procederá a pagar lo adeudado. No le tenemos fe, no ofrezco la más mínima seguridad y garantía. Ellos en diciembre del año el año 2021 asumieron un compromiso que a más tardar en enero iban a proceder en lo que ha de corresponder al señor Juan González Miñetti de elevar el primer pago. Lamentablemente nunca hicieron y ya estamos en la postrimería de la conclusión de este año 2022. Y ellos bajo ningún tipo de condición ellos han cumplido con ningún tipo de medida. Jorge de los Santos considera que el actual gobierno es peor que el anterior debido a las transgresiones cometidas contra los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la referida obra. Este gobierno es peor que el PLD. Si tuvieran un país de desarrollo donde existiera una nación social democrática de derecho, nadie sufragara un voto por el PRM y él no estuviera actualmente como presidente, porque ha sido evidente, palpable, incontrovertible el hecho de la transgresión a ese derecho fundamental, porque él declaró de utilidad pública, ocuparon los terrenos y no le han pagado un solo centavo a nadie, es lo más mínimo, motivos por los cuales yo la recibo, por un lado un poquitito contengo, pero yo no tengo fe y yo no creo en las autoridades de este gobierno, son unos olímpicos irresponsables, comenzando por el ministerio y comenzando por el primer mandatario, el presidente, que es peor que los gobiernos del PLD. Bueno, Jorge Maduro, yo no iría tan lejos. Es decir, la cantidad de terrenos que en el gobierno del PLD todavía no se han pagado al día de hoy. Es una práctica de los gobiernos. Sí. Bueno, es un problema, Juan, cuando entonces el gobierno y los ministros y las instituciones gubernamentales caen en una situación de desconfianza. Nadie confía. Sí. Nadie cree. Nadie quiere venderle al Estado. Venderle. Cuando hablamos del Estado, o fiarle, al gobierno. Nadie quiere fiarle al gobierno. Es una cosa increíble. Bueno, cuando a ti no te quieren fiar es porque tú eres un mal pagador. Mala paga. No ve la gente de las varillas todavía esperando desde hace 7 años que le paguen los terrenos. Yo te digo. Bueno, se acabó el tiempo. Agradecer a los amigos televidentes que nos han acompañado en esta mañana, este jueves 27 de octubre del año 2022. Invitarles para que nos encontremos mañana en otra visión matinal. De este lado estuvo Juan Martínez. Wilson Peña les invita a que mañana, 7 en punto, pues sintonicen de nuevo otro espacio de visión matinal. Hasta entonces.